La noche del 17 de septiembre de 1987, Sarah Whitlock encendió la luz del porche de su casa frente al lago en Summerfield Lake, Carolina del Norte, y desapareció sin dejar rastro. No hubo señales de entrada forzada, ni indicios de lucha. Su café aún estaba caliente, el tocadiscos acababa de apagarse, y sus sandalias estaban cuidadosamente colocadas junto a los escalones del porche. Su esposo, Alan Whitlock, le dijo a la policía que ella había salido alrededor de las 9:30 de la noche a tomar aire descalza y en bata, y nunca regresó. Dijo que se había quedado dormido en el sofá y despertó alrededor de las 2 de la mañana para encontrarla aún desaparecida. Aseguró que buscó en el bosque, llamó su nombre, incluso condujo por el camino del lago antes de llamar al 911 justo antes del amanecer. Para entonces, el café ya se había enfriado. El disco había dejado de girar, y la luz del porche seguía brillando con firmeza e indiferencia. Sarah había desaparecido como si la misma noche la hubiera tragado por completo. A la mañana siguiente, en el departamento del sheriff de Summerfield, un joven y cansado oficial recibió el expediente: persona desaparecida, casa frente al lago, esposa de Alan Whitlock, un hombre bien conocido en la ciudad, un contratista respetado cuya empresa había construido muchas de las casas frente al lago, incluida la suya. El sheriff Tom Keller no encontró vidrios rotos, ni huellas, ni sangre. Solo una casa tranquila, un esposo pálido con ropa arrugada y una bata desaparecida. Alan dijo que estaban hablando sobre el bebé de 3 meses cuando Sarah se levantó, dijo que se sentía inquieta, y salió. Nunca escuchó la puerta abrirse de nuevo. Durante días, buscaron. Los perros rastreadores perdieron el rastro cerca de la orilla. Los helicópteros sobrevolaron el bosque. Los botes recorrieron el lago. Los buzos exploraron la entrada. Nada. Al tercer día, los voluntarios se unieron al esfuerzo: bomberos, feligreses, antiguos compañeros de clase. Aún así, no había rastro de Sarah Whitlock. Sus cuentas bancarias no fueron tocadas. Su pasaporte seguía en el cajón. No faltaban maletas. Nunca llegó una llamada de rescate. Circulaban teorías. Tal vez se ahogó, tal vez se escapó, tal vez el bebé no era de Alan, pero algunos sospechaban del esposo, un hombre dejado solo, sin testigos, sin coartada concreta. Sin embargo, Keller nunca pudo desmontar la historia de Alan, ni siquiera en el más mínimo detalle. Alan insistió en que no habían discutido. La amaba, dijo sin emoción, y alguien me la quitó. A finales de octubre, la luz del porche finalmente se apagó. Había estado encendida durante 62 días. Alan se mudó antes de Acción de Gracias. La casa fue cerrada y puesta en un fideicomiso, pero nadie en Summerfield olvidó esa luz. Pasaron décadas hasta el 4 de octubre de 2023. Esa mañana, algo cambió. Lena Vargas, una inspectora que realizaba una revisión de seguridad rutinaria en la propiedad Whitlock, notó tablas deformadas cerca de los escalones. La madera se hundía de manera extraña, como si algo debajo de ella hubiera cedido. Cuando finalmente se abrió el espacio sellado debajo del porche, se reveló algo que nunca debió haber sido enterrado. Después de 36 años, el misterio de Sarah Whitlock ya no estaba frío, acababa de comenzar a arder. A media mañana del 4 de octubre de 2023, la contratista Lena Vargas apartó las agujas de pino cerca de los escalones de la larga casa abandonada de los Whitlock y apuntó con su linterna debajo del porche. Al principio no vio nada, solo telarañas y sombras, hasta que, detrás de una columna de piedra apilada, vio una forma metálica, atascada entre 2 vigas. Desde atrás, Darren Thorne salió, maldiciendo entre dientes. Esa fundación está perdida. Se descompuso por completo a través de las vigas. Lena no miró hacia arriba. Olvídate de las vigas, dijo en voz baja. Hay algo aquí. A media tarde, el objeto estaba en la mesa del picnic trasera, una caja metálica oxidada, corroída, con su dial desgastado a un disco liso. Darren la abrió con cortadores de perno. Dentro, encontraron una colección de cintas de casete, sobres quebradizos y una pila de fotografías atadas firmemente, amarillentas por el paso del tiempo. En la parte superior, yacía una carta marcada con tinta temblorosa: testamento de Sarah. No destruir. Lena se detuvo. Sarah Whitlock, susurró. Darren asintió lentamente. Sí, esta es su casa. La mujer que desapareció hace 30 y tantos años. Estaba embarazada, ¿verdad? El viento movió las hojas muertas por el suelo mientras cargaban la caja en la camioneta de Lena. Nadie habló nuevamente hasta llegar al departamento del sheriff. La detective Jaime Rad, que acababa de regresar de una revisión de bienestar, recibió a la pareja en la sala de entrevistas. Elena, aún con botas de trabajo,
dejó la caja. La encontramos debajo del porche, dijo. No me pareció bien dejarla. Jaime abrió el sobre primero, sus manos enguantadas revelando 6 páginas de papel rayado. En la primera hoja, escrita en bucles desiguales, si algo me pasa, no será un accidente. Alan dice que olvido cosas, que dejo las luces encendidas, que sonámbula. Yo no, recuerdo lo que recuerdo. Jaime dejó la carta a un lado y levantó una caseta etiquetada Tape 3 agosto 3, una A.M. Alan hablando dormido. Sin decir una palabra, llevó la cinta directamente a los forenses. Esa noche, Jaime se sentó sola en la sala AV mientras el audio digitalizado se filtraba a través de sus auriculares. La voz de Sara estaba tranquila, temblorosa. Él no está durmiendo de nuevo. Habla mientras duerme. Lo oí decir su nombre Camille. No sé quién es. Dice que pierdo cosas, que olvido, pero no lo hago. No lo hago. La segunda cinta estaba más débil, distorsionada por estática y lo que sonaba como respiración o viento. Él ahora cierra con llave la oficina. Dice que es por trabajo, pero encontré la segunda llave. Vi lo que había allí. Ella tenía mi bata, mi rostro. Creo que quiere que me vaya. Cuando terminó la tercera cinta, el edificio estaba en silencio. Jaime se quitó los auriculares y marcó para el equipo técnico. Dile a Mara que traiga el radar, dijo. Regresamos a la casa del lago. Lo primero, al amanecer del 5 de octubre, la camioneta forense rugió por el camino de grava mientras la luz dorada pálida se derramaba sobre la propiedad Whitlock. El radar de penetración terrestre pasó lentamente debajo del porche. En minutos, aparecieron 2 anomalías, formas rectangulares, una directamente debajo de los escalones, la otra más atrás, bajo la luz del porche. Mara, la técnica de GPR, frunció el ceño. Eso no es natural. Jaime se acercó. ¿Es un cuerpo? Mara respondió cautelosamente. Tal vez, pero alguien definitivamente lo puso allí. Jaime asintió. Marca ambos sitios. Cavamos esta tarde. A las 2:07 de la tarde, la primera pala tocó la tierra. Jaime se quedó de pie, con los brazos cruzados, mientras los excavadores forenses trabajaban debajo del porche. El farol de arriba colgaba torcido, con su bombilla muerta. La capa superior de tierra era poco profunda, solo tierra suelta y grava. En menos de una hora, descubrieron tela rasgada y quemada. Un asistente forense comenzó a cepillar la tierra. La forma emergió, una cuna de mimbre colapsada, vacía. La respiración de Jaime se detuvo. Ella decía la verdad, susurró Mara. Jaime asintió. Sabía que no estaba segura. En el segundo sitio, a 5 pies de distancia, la excavación fue más lenta. Justo después de las 4:30 de la tarde, el equipo desenterró el borde metálico de un recipiente sellado atascado entre piedras de la fundación. Un excavador retrocedió, nervioso. Está cerrado. Jaime se arrodilló y forzó a abrir las cerraduras oxidadas. Dentro había fotografías selladas, una bata de seda descolorida, sandalias, un diario en blanco y, en el fondo, una pequeña grabadora, coincidiendo con las cintas encontradas anteriormente. Aún no había cuerpo. Mientras la excavación continuaba hasta el anochecer, la capa final cedió. Apareció un solo fragmento, un fémur humano, su punta angulada de forma antinatural hacia arriba. Las brochas reemplazaron a las palas. Poco a poco, el esqueleto emergió, enrollado en posición fetal, los brazos doblados debajo de la caja torácica, la cabeza inclinada como si estuviera dormida, alrededor del cuello, un crucifijo oxidado. En su dedo, un anillo de bodas que no se había movido en 36 años, sin señales de trauma, sin fuerza contundente, sin heridas de bala. Y luego Jaime lo vio. Acurrucados bajo la pelvis estaban pequeños huesos fetales no desarrollados. Muerto al nacer o nunca entregado, la temperatura parecía caer alrededor de ellos. Ella no solo desapareció, dijo Jaime en voz baja. La pusieron aquí. Esa noche, en la estación, los restos fueron registrados y sellados. 2 cintas más fueron recuperadas del segundo contenedor. Jaime se quedó sola en su escritorio, mirando el viejo expediente. Sarah Whitlock desaparecida el 17 de septiembre de 1987. Última vez vista con bata. Sin testigos, presumida fuga. Sin evidencia de juego sucio. Durante años, hubo susurros sobre el comportamiento de Alan, su control, el cambio repentino después de su embarazo, pero nada había quedado hasta ahora. Después de medianoche, Jaime escuchó la siguiente cinta. La voz de Sara se rompió de desesperación. Él dice que dejé la luz encendida otra vez, que estoy desperdiciando electricidad,
pero no lo hice. No lo hice. Su voz temblaba, desmoronándose en tiempo real. Y por primera vez en décadas, alguien finalmente la estaba escuchando. Recuerdo haberla apagado. Siempre lo recuerdo. Él movió mi bata. Lo sé, estaba mojada, olía a agua del lago, pero no me acerqué al lago. Estaba susurrando a alguien por teléfono otra vez. Dijo el nombre, Camille. Pensé que lo imaginaba al principio, pero ella es real. Creo que ha estado en la casa. Si me encuentran, diles que no olvidé, nunca olvidé. La detective Jaime Rath se recostó en su silla y se quitó los auriculares, los ojos fijos en el techo sobre ella. Otro nombre. Camille. Lo escribió en el sistema. No había coincidencias en la familia de Sarah Whitlock, ni amigos con ese nombre en el archivo del caso original, y ninguna mención entre los asociados conocidos de Alan Whitlock. Sin embargo, algo en ello tiraba de un hilo que comenzaba a deshacerse. Reprodujo la siguiente cinta. Sarah no sonaba asustada esta vez, sonaba furiosa. Él me dijo que si dejaba la luz encendida otra vez, tendría que quitármela. Dijo que estaba rota. Dijo que estaba confundiendo las líneas de tiempo. Pero sé lo que está haciendo. Vi a la otra. Se parecía a mí. Era yo. Jaime se detuvo, rebobinó la última línea. Era yo. A las 2:16 de la mañana, Jaime llamó al departamento de registros. ¿Algún traspaso de propiedad relacionado con Alan Whitlock después de 1987? La empleada, medio dormida, escaneó el archivo. Después de una pausa, lo encontró, un fideicomiso sellado. El título de la propiedad había permanecido bajo el nombre de Alan hasta este mes. ¿Está vivo?, preguntó Jaime, parpadeando. Sí, vive justo fuera de Chapel Hill. Instalaciones de retiro registradas bajo su nombre. Nada sellado. La línea quedó en silencio. 36 años, susurró Jaime, y nunca salió del condado. 6 de octubre de 2023. Comunidad de retiro Rose Hill, Chapel Hill, Carolina del Norte. La entrada a Rose Hill se parecía más a un club de campo que a una instalación de cuidado. Setos bien cuidados, camino circular, fuentes desgastadas por el clima. A las 9:03 a.m., la lluvia golpeteaba suavemente contra el abrigo de la detective Rath mientras salía de su sedán sin marcas. Dentro, dio su nombre y su placa. Alan Whitlock, dijo. La recepcionista no hizo preguntas. Alas habitación 214. Acaba de terminar el desayuno. El estómago de Jaime se retorció mientras entraba en el ascensor. 36 años. Eso es lo que había vivido él bajo su nombre real, a menos de 2 horas de la casa donde su esposa y su hijo no nacido habían sido enterrados. Y nadie se había dado cuenta. Nadie siquiera intentó mirar. La habitación 214 daba a un estacionamiento. Dentro, Alan Whitlock estaba sentado junto a la ventana, envuelto en un grueso suéter de punto grueso. Se veía pequeño, casi translúcido. Un plato de comida intacta estaba junto a él. Jaime se acercó lentamente. Señor Whitlock. No se giró. Me dijeron que alguien podría venir, eventualmente. Soy la detective Rath. He reabierto la investigación sobre la desaparición de su esposa. Ahora se giró y sonrió débilmente. Oh, Sarah nunca desapareció, dijo suavemente. Solo se puso callada. Jaime no se inmutó. Puso una grabadora sobre la mesa. ¿Sabe lo que es esto? Su mirada se posó sobre ella. Por un momento, pensó que podría negar todo, pero sus dedos se movieron nerviosos en su regazo. A ella le gustaba grabar, murmuró. Decía que le ayudaba a recordar, pero no lo hacía. Recordaba demasiado. Jaime se inclinó. Es Camille real. Su mandíbula se apretó. Camille fue necesaria. Dijo que Sarah confundía las líneas de tiempo. ¿Qué estaba rota? ¿Qué quería decir con eso? Cerró los ojos. No lo entenderías. Nadie lo hace, pero ya no importa. Todo esto se está terminando ahora. Jaime se levantó. La enterraste debajo de tu porche. ¿Viviste sobre sus restos cuántos años? 5, 10. Su voz apenas subió. Ella dejó la luz encendida. Más tarde ese día, en el departamento de policía de regreso en la estación, Jaime cruzó cada Camille vinculada al pasado de Alan Whitlock. Aún nada, hasta que un empleado de registros llamó. Encontramos un contrato de arrendamiento de cabaña en el valle del río Yadkin. Alan lo listó como retiro de negocios. Nombre en el contrato: Camille Weller. Vacía desde 1998. Electricidad aún encendida. Al atardecer, Jaime estaba frente a la cabaña. Un solo camino de tierra conducía hacia ella. Los árboles se inclinaban como si quisieran devorar la estructura. No había buzón, no había sendero, pero la luz del porche estaba encendida. Pistola en mano, se acercó. La puerta principal estaba cerrada, pero suelta. Con un empujón, cedió. El interior olía a lavanda y descomposición. El espacio estaba casi vacío,
solo una silla, una vanidad polvorienta y una cama individual debajo de una manta doblada cuidadosamente. En la mesa de noche, una fotografía. Sara, más joven, usando la misma bata floral encontrada en la caja fuerte, pero no estaba sola. Junto a ella había una mujer idéntica en complexión y rostro, solo que los ojos eran diferentes, más fríos, sonriendo de forma demasiado amplia. En la parte de atrás de la foto, con la letra de Sara, Camille, 1986. La mano de Jaime tembló mientras abría el cajón. Dentro, una llave de plata, una botella de vitaminas prenatales y un trozo de papel que decía, si la luz sigue encendida, nunca me fui. 7 de octubre de 2023. Departamento de Policía en el campo, Carolina del Norte. Jaime no había dormido. Al amanecer, estaba sentada en la sala de evidencia bajo una luz tenue, estudiando la fotografía por tercera vez. 2 mujeres, hombro con hombro, la misma sonrisa, la misma mandíbula, una con una bata floral, la otra con mezclilla y botas. Al otro lado de la mesa, la analista forense Trish Monroe se inclinó. ¿Hermanas? Sara era hija única. No hay registros de adopción, no hay gemelos, nada sellado. Trish frunció el ceño. Entonces eso una doble exposición o una identidad falsificada. Jaime asintió lentamente. Una persona construida. ¿Estás diciendo que alguien creó otra Sara? Jaime no respondió, pero la implicación ya comenzaba a desenredarse dentro de su cabeza. A media mañana, Jaime Rad había reunido todos los archivos que pudo encontrar sobre el historial de Alan Whitlock. Antes de su retiro tranquilo en 2002, Alan había trabajado bajo el vago título de consultor privado de comportamiento. No había socios, ni nombre de empresa, ni clientes claros, solo una pista de picos de ingresos en sus declaraciones de impuestos, cada uno vinculado a contratistas federales no nombrados. Pero una factura destacó, enterrada profundamente en una LLC ahora desaparecida, cargos por mapeo de estrés ambiental, protocolo de supresión de memoria y simulaciones de conflictos interpersonales. Jaime miró la página hasta que el texto se desdibujó. Simulaciones de supresión de memoria. Nada de esto apareció en el informe original de la persona desaparecida. El caso de Sarah Whitlock se había reducido a una tragedia familiar, una mujer emocionalmente inestable, un esposo controlador, una desaparición silenciosa. Pero Jaime ya podía verlo. Esto no fue una desaparición, fue un experimento. A las 2:10 de la tarde, Jaime regresó a la propiedad Whitlock. La cinta del crimen ondeaba perezosamente con el viento de octubre. El sitio de excavación había sido rellenado y cubierto con lonas, pero la casa permanecía intacta. Con la linterna en mano, se movió por la cocina lentamente, escaneando de nuevo, marcas de uñas, manchas de pintura, cicatrices de lucha en lugares sutiles. Luego, cerca del dormitorio, un closet con candado. Jaime lo abrió después de 3 intentos. Dentro había estantes llenos de cintas VHS, docenas, sin etiquetas, cubiertas de polvo, algunas rotas, otras en perfecto estado. Seleccionó 5 y las metió cuidadosamente en una caja antes de regresar a la estación. Por la tarde, Jaime se sentó sola en la sala AV. La habitación estaba oscura, excepto por el parpadeo de imágenes antiguas. La primera cinta comenzó con estática, luego se enfocó en una mujer, Sara, sentada de perfil, usando la misma bata floral de la fotografía. Estaba llorando, pero su voz permanecía tranquila. No quiero regresar. Le dije que no recuerdo nada, pero lo recuerdo. Él dice que Camille está más segura que yo, que ella obedece, pero recuerdo la noche en el porche. Recuerdo que la luz ya estaba apagada. La segunda cinta comenzó a parpadear. La misma mujer, diferente bata, diferente silla. Él le dio mi nombre, mi ropa, pero ella no se siente como yo. Él dice que la verdadera yo dejó la luz encendida, que ella olvidó las reglas, pero yo no olvidé, nunca olvidé. Jaime se quedó congelada. Sara no solo había estado documentando a su esposo, había estado grabándose a sí misma, versiones fragmentadas de ella misma. Camille no era una amante, Camille ni siquiera era real, Camille era un papel, una capa, una identidad forzada, usada para borrar y reemplazar la original. Y Sara había luchado de vuelta, de la única manera que podía, a través de la memoria. Esa noche, a las 11:44 de la noche, Jaime se paró junto a la ventana de su departamento, mirando la luz de la calle balanceándose con el viento. Una frase se repetía en su cabeza como un mantra:
Si la luz sigue encendida, nunca me fui. ¿Y si Sara no lo dijo metafóricamente? Jaime recuperó la llave de plata encontrada en la cabaña junto al río. Tomó su decisión. 8 de octubre de 2023, cabaña del río Yadkin, Carolina del Norte. La niebla de la mañana colgaba baja sobre el valle mientras el coche de Jaime crujía sobre el camino de grava. Los árboles se inclinaban cerca, las ramas dobladas bajo el peso del tiempo. La cabaña permanecía en silencio, pero la luz del porche aún brillaba débilmente debajo de una capa de mugre. Dentro, el olor a lavanda y descomposición volvió. Jaime cruzó el umbral con un propósito ahora. La fotografía había sido llevada a evidencia, pero la imagen de dos mujeres idénticas de pie una al lado de la otra la acosaba en su mente. Se dirigió hacia la mesa de noche. La llave se deslizó fácilmente en una cerradura de latón debajo del panel inferior. Hizo clic. Dentro había un fondo falso. Jaime lo despegó con el borde de su cuchillo. Debajo, un segundo compartimento forrado con fieltro rojo, que contenía solo un pedazo de papel amarillento y una delgada tarjeta magnética descolorida. Desplegó la nota. Protocolo iniciado. 13 de agosto de 1986. Sujeto, Whitlock, Sara Marie. Fase 1, fase de cumplimiento, completada. Estado, inestable. Recomendación, contención / retención. Notas, separación de memoria exitosa, identidad secundaria establecida, sujeto receptivo pero impredecible, persistencia de fijación a la luz. Las manos de Jaime temblaron. Esto no era psicosis, no era gaslighting en el sentido tradicional. Esto había sido deliberado. Sara había sido convertida en un sujeto, dividida, controlada. Camille nunca existió. Había sido implantada, construida, una personalidad superpuesta sobre la de Sara como una máscara, un protocolo de sobreescritura. Esto iba mucho más allá de Alan Whitlock. Jaime registró el resto de la cabaña, la urgencia subiendo como una marea. Detrás de un viejo armario, encontró un panel rayado. Algo se había movido recientemente. Presionó el borde. Cedió. Detrás de él, un estrecho espacio de acceso. En el extremo más lejano, escondido debajo de las tablas del suelo, estaba un estuche metálico de grado militar. Jaime lo arrastró hacia afuera y abrió los pestillos. Dentro había 6 cintas de carrete a carrete empaquetadas con fuerza, etiquetadas con letras claras en bloques. Fase 1, orientación. Fase 2, trabajo en el espejo. Fase 3, intento de reingreso. Fase 4, sobreescritura. Grabación del sujeto Camille. Sesión final. Estas no eran las cintas de Sara, eran de Alan, eran el programa. De regreso en la estación, Jaime saltó la cadena de mando y llevó el caso directamente a evidencia. Trish Monroe preparó el primer carrete, pasando la cinta lentamente. En la cabina oscura, Jaime se sentó inmóvil mientras la grabación se reproducía. La voz de Alan Whitlock, medida, fría. El sujeto responde bien al acondicionamiento de nombres. Exhibe signos de disociación bajo las señales basadas en luz. La frase activadora, dejaste la luz encendida, provoca una regresión emocional significativa. La personalidad de Camille permanece dominante durante periodos prolongados. La memoria base de Sara permanece fragmentada. La mandíbula de Jaime se apretó. Esto no era solo abuso psicológico. Esto era reprogramación conductual, condicionamiento preciso, la descomposición de un alma humana. Reprodujeron el carrete final. Camille aislada. La voz de una mujer llenó la sala. Al principio, sonaba como Sara, pero el tono estaba mal, más plano, frío, resignado. La luz debe quedarse encendida. Me recuerda que estoy aquí. No se supone que lo olvide, pero a veces lo hago. Él dice que Sara rompió las reglas. Por eso estoy aquí ahora. Ya no duermo. Él dijo que no puedo. Camille no necesita dormir. Luego, silencio y respiración tenue. Y luego, apenas audible, como si se hablara entre lágrimas. Pero no soy Camille. Recuerdo mi nombre. Mi nombre es Sara. Jaime se recostó en su silla, la garganta apretada, los ojos ardiendo. Sara no solo había sobrevivido, había luchado para regresar. Desde debajo de capas de ruina psicológica, programación y fragmentación de memoria, Sara recordó quién era. No Camille, no un sujeto, no un accidente. Sara. Lo que fuera que Alan Whitlock hubiera hecho, cualquier proyecto secreto de presupuesto negro que hubiera enterrado en esa casa frente al lago, en esa cabaña, Sara lo soportó lo suficiente como para dejar migas de pan atrás. Y ahora, Jaime finalmente entendía. La verdadera pregunta nunca fue a dónde había ido Sara. Fue porque nadie escuchó. 9 de octubre de 2023. Archivo de Registros Federales, Raleigh, Carolina del Norte. Bajo las luces fluorescentes zumbantes, Jaime estaba de pie como un fantasma atrapado en el sueño de otra persona. La recepcionista,
Una mujer de unos 30 años con una coleta y un piercing en la nariz, parpadeó al ver su placa. Está solicitando documentos sellados bajo un código de autorización de 1984. Eso es correcto, dijo Jaime con calma. Autorización bajo la iniciativa de investigación comportamental. Autorizado por Alan Whitlock. La recepcionista levantó una ceja. ¿Y cree que esto está relacionado con un caso sin resolver? Jaime hizo una pausa. Luego se inclinó hacia adelante. Creo que está relacionado con al menos 4. La mujer desapareció detrás de una puerta. 15 minutos después, Jaime fue escoltada a una sala con paredes de concreto, una sola mesa de metal. Una caja de cartón la esperaba, sin marcar, excepto por una etiqueta descolorida, Bari, fase 2 1983, 1987 uso restringido. El primer expediente dentro no tenía el sello de ninguna agencia, solo un membrete gubernamental y un título escalofriante, Iniciativa de Reforma Comportamental Experimental Clasificada. Prueba de partición de identidad cognitiva Grupo Alfa Mujeres civiles de alta maleabilidad psicológica y baja visibilidad pública. Aislamiento requerido. Se usaron disparadores de memoria para reforzar la compartimentalización de los rasgos de personalidad. La piel de Jaime se erizó. Pasó a la siguiente carpeta. Nombres. Algunos tachados. Otros legibles. Sarah Whitlock, Judith K. Ellison, Margaret Lee, Andrea Foster. Cada uno tenía un perfil psicológico. Cada uno fue aprobado para el protocolo de segmentación inicial. Y cada uno tenía la misma nota clínica. Responde a la fijación a la luz. Informa pérdida de memoria tras el control ambiental. La página final era una orden de terminación. Fechada. 3 de octubre de 1987. Sujeto. Whitlock. Sara Marie fallo en mantener la división comportamental. Informes de fuga de memoria y regresión de identidad. Recomendación. Contención y desactivación. Reubicación de testigos innecesaria debido a la degradación psicológica del sujeto. Jaime miró la palabra. Desactivación. No solo habían abandonado a Sara, la borraron. Y Alan, ya fuera agente o manejador, había sido el encargado de llevarlo a cabo. Por la tarde, Jaime estaba sentada en su patrullero estacionado, viendo la lluvia trazar surcos por su parabrisas. Abrió su cuaderno y dibujó una red conectando 4 nombres. Solo uno, Sara, había sido listado como fallecido. Los otros desaparecieron en instituciones psiquiátricas entre 1985 y 1991. 2 seguían vivos. Una, Margaret Lee, había sido liberada el año pasado bajo una nueva identidad. Jaime hizo la llamada. 3 horas después Durham, Carolina del Norte. El bungalow era modesto, con setos crecidos y molduras blancas desconchadas. Una mujer de unos 60 años abrió la puerta, con el cabello corto, las manos temblando ligeramente sobre el picaporte. ¿Es usted Margaret Lee?, preguntó Jaime suavemente. Una pausa. Luego, solía serlo, susurró la mujer. Ahora me llaman Ellen. Adentro, la sala de estar era sencilla, sin televisión, sin fotografías, solo una lámpara y un dibujo en lápiz enmarcado en la pared, una casa con una luz de porche brillando suavemente en el atardecer. Dibujo eso una y otra vez, dijo Margaret, siguiendo la mirada de Jaime. Incluso antes de saber su nombre, lo vi cuando cerraba los ojos. ¿Recuerda lo que le sucedió? Margaret dobló las manos en su regazo. No todo, pero suficiente. Miró hacia la ventana. Ellos dijeron que era una simulación, que estábamos ayudando a la seguridad nacional, pero no era eso. Era romper. Nos dividieron, hicieron copias de nuestros pensamientos. Nos dijeron que Camille era real, que ella era mejor que nosotras. Jaime se inclinó hacia adelante. ¿Sabes quién se suponía que debía ser Camille? Margaret ofreció una triste sonrisa. Ella era lo que quedaba después de que olvidáramos quiénes éramos. Una construcción, una habitación vacía con muebles nuevos. Pero a veces aún podías oír las viejas tablas del suelo crujir. Silencio. Luego Jaime finalmente preguntó lo que había estado guardando. ¿Sara alguna vez trató de luchar contra esto? La voz de Margaret tembló. No solo luchó contra ello, lo memorizó. Cada frase, cada disparador, cada espejo. Me dijo una vez, si alguna vez desaparecía, dejé la luz encendida para que alguien me encontrara. Jaime tragó saliva. Ella se refería a ti, susurró Margaret. A quien sea que seas. Ella se refería a ti. 10 de octubre de 2023. Propiedad del lago Lanier,
Carolina del Norte. La segunda luz del porche nunca apareció en los planos originales. Ninguna mención en los informes policiales. Ningún cableado en la red eléctrica. Pero allí estaba, en el lado trasero de la vieja casa de los Whitlock junto al lago, casi oculta debajo de una cortina de yedra y tejas deformadas, brillando débilmente en verde. Jaime la encontró a las 7:12 de la mañana, agachada junto a la ventilación del espacio de acceso, la niebla enrollándose alrededor de sus botas como aliento. Sus dedos trazaron el revestimiento. El cableado del conducto no conducía a la casa. Desaparecía bajo tierra. A las 9 de la mañana, el equipo de radar de penetración terrestre del departamento fue desplegado. El sheriff Roy Finch observó la pantalla. «Hay algo ahí abajo», murmuró. 10, tal vez 12 pies de profundidad. Paredes de concreto. Huella estrecha. No está en los registros del condado. Jaime exhaló. «Caben». A mediodía, la retroexcavadora había despejado 5 pies de tierra. A las 6, llegaron al bloque de cemento. Debajo de él, una trampilla oxidada y reforzada, sin marcar, excepto por una sola palabra grabada en el acero: hecho. Jaime cayó de rodillas. Les llevó una hora forzar la trampilla. Una escalera estrecha descendía hacia la oscuridad total. El aire debajo era seco, estéril, sin moho, sin descomposición. Descendió lentamente, la linterna escaneando. El pasillo estaba revestido de metal, unos 30 pies de largo, las paredes cubiertas con espuma acústica y aislamiento térmico. Al final, una puerta, sencilla, de madera, limpia, la abrió, y se detuvo en seco. La habitación era una réplica exacta de la sala de estar de los Whitlock. Mismosos muebles, la misma lámpara floral parpadeando en la esquina, el mismo papel tapiz, la misma pintura de un río al atardecer. Pero esta habitación no tenía ventanas, no tenía puertas, y sobre la cabeza, paneles espejados. Una cámara de simulación. Su haz de luz aterrizó en una cámara empotrada en la pared. Carrete intacto. Cruzó la habitación. Encontró la grabadora oculta en un rincón. Polvorienta, pero operativa. Presionó play. La cinta giró. Sara apareció en la pantalla, sentada en el sofá floral de la cámara de simulación. Llevaba la bata, descolorida pero familiar, sus manos dobladas en su regazo, los ojos mirando directamente a la lente. Su voz era tranquila, pero firme. «Si estás viendo esto», dijo, «no me borraron, no completamente. Recordé las reglas. Obedecí cuando tuve que hacerlo, pero dejé grietas, espejos, luz. Camille nunca fue real. Fue su invención, pero la dejé caminar en mi lugar para que pudiera esconderme en algún lugar donde él no pudiera alcanzar». Se inclinó más cerca. «Ahora necesito que encuentres a las otras». Jaime se inclinó hacia adelante, el corazón golpeando con fuerza. «Hay más habitaciones, más mujeres, más luces aún encendidas, pero nadie ha estado buscando. Así que, dejé la mía encendida». La pantalla parpadeó. Negro, luego estática, luego coordenadas. Largas cadenas de 10 dígitos parpadeando a través del marco. Ubicaciones en los Estados Unidos. 7 en total. Jaime las escribió. Luego un último fotograma. El rostro de Sara, no con miedo, desafiante. Al atardecer, Jaime había salido de la cámara. La lista de coordenadas zumbaba en su cabeza como un metrónomo que marca el tiempo. Llamó a Trish Monroe en la sede. «Encontré una cámara», dijo, «totalmente simulada, lista para vigilancia». Sara la usó para almacenar sus huellas de memoria, y dejó un rastro. Hubo silencio en la línea. Luego Trish preguntó, suavemente, «¿Crees que ella sigue viva?». La respuesta de Jaime fue baja. «No creo que Sarah Whitlock haya muerto realmente». Esa noche, Jaime no pudo dormir. Mapas extendidos sobre el piso de su sala. 7 coordenadas, 5 estados, un radio central, todos dentro de las antiguas jurisdicciones de consultoría conductual, desfinanciadas a principios de los 2000. Marcó la ubicación final. Estaba cerca, a 50 millas de distancia. Agarró sus llaves. 11 de octubre de 2023. Iglesia Misión Hildegard, Condado de Wilkes, Carolina del Norte. Las nubes se espesaron a un gris plomizo mientras Jaime giraba fuera de la carretera rural, los neumáticos silbando sobre el gravillo mojado. Las malezas arañaban el camino por delante. Y luego apareció Misión San Hildegard, ladrillo descolorido, espiral caída, ventanas tapiadas, cerrada desde 1991. Pero en el porche delantero,
una luz seguía encendida. Ámbar, indestructible. El aliento de Jaime se detuvo. No había líneas eléctricas, no había medidor, ninguna señal de vida excepto esa única bombilla brillando constante a través de la niebla, proyectando sombras en bucle sobre la puerta tallada. Llamó una vez. La puerta se abrió sola. Adentro, el santuario estaba preservado en polvo, bancos alineados, un himnario abierto en el altar. Pero Jaime no se detuvo. Detrás del altar, una escalera. El aire cambió, más espeso, más frío. Descendió. El sótano era algo completamente diferente. Paredes de piedra revestidas con aislamiento rosa acolchonado. Una cama infantil. Una cómoda blanca. En la cabecera, pintado en letras cuidadosas, Rachel. Pero Rachel ya no era una niña. Tendría casi 60 años. Jaime inhaló. Hola, llamó. Mi nombre es Jaime. No estoy aquí para hacerte daño. Silencio. Luego, una voz tranquila. Camille dijo que vendrías. Jaime se giró. Una mujer estaba de pie en la esquina, descalza, vestida con un vestido de domingo descolorido, cabello gris rizado como el de una niña, ojos vidriosos, pero enfocados. Sonrió. No pensé que alguien recordara la luz. Jaime dio un paso hacia adelante, su voz firme. ¿Eres Rachel, Rachel Noyes? La mujer inclinó la cabeza. Solía serlo, pero él dijo que Rachel era demasiado ruidosa, así que me dio un nuevo nombre. Se inclinó más cerca. Me llamó Echo. Las siguientes 2 horas se desarrollaron en fragmentos. Rachel o Echo era lúcida solo en momentos. Recordaba a Bon, un picnic, la granja de sus padres, luego el lugar del espejo. Dijo que fue tomada en 1984 por un hombre al que llamó el doctor. Cuando Jaime preguntó si ese hombre era Alan Whitlock, Rachel se estremeció. No, susurró. Él no era el doctor. Él era el grabador. Él hizo las cintas. Jaime buscó por la habitación. En el closet, enterrado bajo capas de vestidos doblados, encontró un reproductor de carrete a carrete. Cintas, etiquetadas no con nombres, sino con símbolos. Reprodujo la primera. La voz más joven de Rachel chisporroteó a través del altavoz. Dijeron que si dejo la luz encendida, siempre sabré dónde estoy, pero no sé dónde estaba antes. A veces soy Rachel, a veces soy Echo, pero no sé cuál de las dos posee los recuerdos. La chica en el espejo llora cuando duermo. Jaime apagó la grabadora. Su estómago se revolvió. Esto no era solo negligencia, era un fracturamiento sistemático. Rachel no estaba sola. Ella era como Sara, rota, reutilizada, abandonada. Al anochecer, los servicios médicos llegaron. Rachel no resistió. Se sentó en el porche mientras la examinaban, los ojos abiertos de asombro, mirando al cielo como si no lo hubiera visto en décadas. Jaime se sentó junto a ella. ¿Alguna vez conociste a Sara? Rachel asintió lentamente. Ella me trajo un libro. Dijo que lo mantuviera escondido. El pulso de Jaime se aceleró. ¿Lo sigues teniendo? Rachel sonrió débilmente. Bajo la cama. Jaime metió la mano debajo del colchón. Envuelto en tela, encontró un cuaderno maltrecho. Dentro, una lista, nombres, fechas, coordenadas, escrito con la caligrafía erguida de Sara, sujeto confirmado, hecho, Rachel K., Camille, autocontrolada Juliet, Iris, Delta, no confirmado. En la parte inferior de la última página, una línea. Si desaparezco, deja la luz encendida para los demás. Las manos de Jaime temblaron. Sara no solo había sobrevivido, había documentado todo, y lo había plantado como semillas esperando ser encontradas. Esa noche, Jaime introdujo el cuaderno y las cintas como evidencia federal. Miró la última foto de Rachel, frágil, con cabello gris, sonriendo suavemente en la parte trasera de la ambulancia, como alguien despertando de medio siglo de sueño. Había más nombres que rastrear, pero por ahora, una luz se había apagado, porque finalmente era seguro hacerlo. 13 de octubre de 2023, Flat Rock, Carolina del Norte. El inicio del sendero estaba cubierto de maleza. El gravillo cubierto de escarcha crujía bajo las botas de Jaime. El bosque contenía la respiración, sin canto de aves, sin viento, solo el lento crujir de los árboles demasiado viejos como para importar quién viniera a cazar fantasmas. Medio enterrada bajo el musgo, una estructura derrumbada. Parecía una antigua estación de guardabosques, pero un letrero de acero oxidado en su borde contaba una historia más oscura. Propiedad del Departamento de Respuesta Adaptativa Acceso Restringido. Ya no existía tal departamento. Jaime lo había comprobado 2 veces. Dio un paso hacia adelante. El aire dentro estaba rancio, químico,
como algo sellado por demasiado tiempo. Las paredes eran de concreto crudo, sin ventanas, pulsando débilmente con luces de emergencia que aún funcionaban gracias a un generador de respaldo que de alguna manera había sobrevivido las décadas. La mayoría de la oficina abandonada estaba en ruinas, escritorios metálicos volcados, cajones de archivos oxidados, papeles deformados por la humedad, los paneles del techo colgando como dientes flojos. Pero al final de un pasillo trasero, detrás de una puerta de acero pesada, la encontró, la sala de archivos. Las filas de gabinetes de archivos se alzaban como lápidas en la tenue luz. Cada cajón llevaba una designación de sujeto, estéril e inhumana. Abrió uno etiquetado IS-03. Dentro, un dibujo de un niño, un mechón de cabello sellado en un sobre plástico, un grueso libro de registros. Sujeto iniciado a los 6 años, división de memoria exitosa. Fase 2. Disparadores auditivos desplegados. El sujeto exhibe alta imitación. Asignado a simulación de tutoría en entorno controlado de hogar de acogida. La garganta de Jaime se apretó. No solo habían condicionado a las mujeres, las reprogramaron, luego las colocaron en hogares, iglesias, aulas. Reprogramaron identidades e incrustaron a las mujeres de nuevo en el mundo como bombas sin temporizadores. Abrió otro cajón. Delta 05 no retuvo el condicionamiento. El sujeto huyó. Recuperación fallida. Programa terminado. Sin resolver. Entonces lo vio. Un cajón etiquetado SARA-01. Su mano se detuvo. Luego lo abrió. Dentro había más que registros. Había transcripciones mecanografiadas, páginas quebradizas. Sesión 17, 15 de marzo de 1985. Grabador, Whitlock. Sujeto, Camille, Sarah, Whitlock. Dime dónde estás ahora mismo. Sarah, en la Casa Roja, la que no tiene puertas. Whitlock, ¿qué hay en la Casa Roja? Sarah, los demás están susurrando, pero las paredes no lo recordarán. Whitlock, ¿quién eres tú ahora mismo? Sarah, Camille. Whitlock, ¿y quién es Sarah? Sarah, ella es el eco. Las manos de Jaime temblaron. Pasó la página. Sesión 19, 2 de abril de 1985. Whitlock, ¿por qué sigues dejando la luz encendida? Sarah, porque si está encendida, alguien podría encontrar. Whitlock, ¿quién? Sarah, yo. Por la tarde, Jaime había llenado 2 cuadernos. El último cajón de archivo estaba etiquetado intentos de reintegración. Dentro había documentos de principios de los 90. El nombre de Sarah apareció de nuevo tachado. También el de Rachel, Iris, Joliet. Solo un nombre permanecía intacto. Andrea Foster. Un post-it amarillo se pegó a su archivo, colocada en cuidado observacional. No hubo síntomas de reversión desde 2005. Terminar vigilancia si está estable hasta 2023. El estómago de Jaime se desplomó. Eso era este año. Una hora después, estaba en su coche, la señal apenas lo suficientemente fuerte para hacer la llamada. Traish, necesito un chequeo de antecedentes. Andrea Foster, último alias conocido, Lucy Grange. Ella puede ser el último sujeto activo. La voz de Traish fue baja, tensa. ¿Crees que aún está condicionada? Jaime miró la página. Creo que la dejaron allí afuera a propósito. ¿Dónde está ahora? Jaime revisó las notas de Sarah. A 2 horas al sur de mí, listada como enfermera en un hogar de cuidado bajo una identidad falsa. No creo que siquiera sepa quién es. Al anochecer, Jaime estaba de nuevo en el camino. La última página del cuaderno de Sarah metida en su bolsillo del abrigo. Las luces la habían guiado a través de cámaras subterráneas, iglesias olvidadas, mentes fracturadas. Ahora la estaban llevando hacia algo más frágil. Alguien que nunca dejó de vivir el papel que le obligaron a convertirse. El último archivo tenía una advertencia. Los sujetos dejados demasiado tiempo en colocación pueden integrarse más allá del recuerdo. Desestabilización cognitiva probable si la identidad es desafiada directamente. Jaime lo leyó nuevamente. Luego cerró el cuaderno. Tendría que tener cuidado. 14 de octubre de 2023. Payne East Haven, Condado de Rutherford, Carolina del Norte. La entrada a Payne East Haven no se parecía en nada al cementerio de un programa secreto del gobierno. Se veía común. Arcos de ladrillo cálido, arbustos bien cuidados, una pequeña fuente burbujeando junto a un letrero que decía, la familia es para siempre. Dentro, una enfermera en el mostrador sonrió cansadamente. ¿Viene a ver a alguien? Jaime asintió. Andrea Foster. Me dijeron que trabaja aquí. La mujer hojeó un formulario. Oh, Lucy. Sí.
ella está en el turno de la tarde. Su descanso es en 15 minutos. Puede esperar en el jardín si quiere. Siempre va allí. Jaime le dio las gracias y salió al patio. A las 4:30 p.m., el sol había comenzado a ponerse detrás de los robles. Jaime se sentó en un banco de hierro forjado, el cuaderno en su regazo. Luego, pasos. Una mujer salió por las puertas dobles, sujetando un vaso de espuma. Cabello rubio plateado, trenzado con cuidado. Scrubs grises, zapatos suaves. Finales de los 50, tal vez principios de los 60. Se veía común, pero Jaime conocía su rostro de las notas de Sara. Andrea Foster, conocida aquí como Lucy Grange. La última luz aún encendida. Lucy se sentó en el extremo más alejado del banco. Hermoso día, dijo suavemente, sin hacer contacto visual. Jaime asintió. Sí, soy Jaime. Esperaba hacerle algunas preguntas, si está bien. Lucy sonrió educadamente. ¿Sobre qué? Jaime eligió cuidadosamente sus palabras. Una mujer llamada Sarah Whitlock. Ella vivía cerca de Summerfield Lake. La expresión de Lucy titubeó apenas. No la conozco, dijo rápidamente. Jaime asintió lentamente. Está bien, a veces los nombres cambian, a veces las personas olvidan cosas a propósito. La sonrisa educada de Lucy vaciló. Es una cosa extraña de decir. Jaime sacó una fotografía doblada de su cuaderno, Sara sentada en la sala de simulación, con la bata floral, los ojos ardiendo de desafío. La colocó suavemente sobre el banco entre ellas. Ella dejó un mensaje para ti, dijo Jaime. Dijo que dejaras la luz encendida. El aliento de Lucy se detuvo. No dijo nada. El silencio se alargó. Luego, Lucy susurró, no sé qué piensas que es esto. Creo que eres la última, respondió Jaime. Creo que te dejaron aquí, y esperaban que nunca recordaras. Lucy se levantó y caminó hacia el borde del jardín. El viento levantó los extremos de su trenza. Miró hacia el césped. ¿Alguna vez despiertas en el cuerpo equivocado? Preguntó suavemente, como si tu voz no te perteneciera, como si tu nombre no encajara en tu boca. Jaime dio un paso más cerca. Creo que Sara también lo hizo. Los ojos de Lucy se cerraron. A veces sueño con una habitación roja, sin ventanas, una puerta sin manija, música tocando al revés, y un hombre. Sigue haciéndome la misma pregunta hasta que se la respondo. Jaime metió la mano en su abrigo. Ella también escribió sobre eso. Le entregó a Lucy la última página del cuaderno de Sara. Un dibujo a mano. La habitación, el espejo, el grabador, la casa roja sin puertas. En la parte superior, si ella aún está allí. 14 de octubre de 2023 Pine East Haven, Condado de Rutherford, Carolina del Norte. Hay una luz que nunca falla, susurró Jaime. Lucy se congeló. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras cantaba la siguiente línea, suave, rota y pura, incluso en el velo más oscuro, guiando las almas en el largo camino a casa, donde siempre llega la mañana. Algo se rompió, no por dolor, sino por liberación. Un hechizo, disolviéndose. Lucy Juliet volvió a sentarse en el banco y lloró en silencio, lamentando a alguien que no se había dado cuenta que había perdido. Jaime se sentó junto a ella. Creo que tu nombre era Juliet, dijo suavemente. Eso es lo que Sara te llamó. Fuiste una de las primeras asignaciones, y la que duró más. Juliet asintió, lentamente. No sé quién era antes, susurró, pero recuerdo una canción, una luz de porche, una voz que me dijo que si la dejaba encendida, alguien podría encontrar. Jaime asintió. Lo hiciste, la dejaste encendida, durante 36 años. Juliet la miró, los ojos húmedos de asombro. ¿Era real?, preguntó. Jaime no necesitó preguntar a quién se refería. Sí, dijo suavemente, era real, y luchó como una leona para devolverte. Esa noche, Jaime presentó la solicitud oficial de traslado. Juliet sería colocada en cuidado psicológico protegido. Su falsa identidad, borrada. La instalación reclasificada como un sitio de investigación activa. El sistema que la había enterrado finalmente comenzaba a desmoronarse. En el camino de regreso hacia Summerfield Lake, las estrellas brillaban a través de la niebla del atardecer. Jaime pasó casas tranquilas, ventanas iluminadas, familias comunes viviendo noches comunes sin saber de la oscuridad que una vez estuvo justo bajo sus pies. Y en un porche tranquilo, justo fuera de una de esas casas, una sola luz seguía encendida. 16 de octubre de 2023 Casa frente al lago Whitlock, Summerfield Lake, Carolina del Norte. El lago aún no estaba calmado, pero sí quieto. El tipo de silencio que hacía que Jaime se sintiera incómoda, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando a que ella abriera la puerta. No había regresado desde la primera tormenta, desde las cintas de Sara, desde que la luz del porche parpadeó como si supiera que ella la estaba observando. Pero ahora,
Después del rescate de Rachel, después del despertar de Juliet, tenía que regresar. Al principio, la casa parecía inalterada, pintura desconchada, tablones agrietados, la luz del porche brillando como siempre lo había hecho. Jaime subió los escalones. Su pulso latía con fuerza. La llave seguía funcionando. Dentro, el aire estaba espeso con recuerdos. La cortina comida por las polillas seguía colgada. Una foto de la joven Sara seguía pegada a la nevera. El teléfono rotatorio parpadeaba en silencio con una luz roja. No lo revisó. Se dirigió hacia la habitación trasera. Silencio. No siquiera el viento se movía. La banda. 2 de noviembre de 2023 Washington. Desde Subcomité del Senado sobre Ética y Supervisión la cámara estaba fría. Más fría de lo necesario. Jaime estaba sentada sola en la mesa de testigos. Un expediente frente a ella, etiquetado, Operación Iris Archivos de Sujetos Recuperados, 1981-1992. Detrás de ella, la galería, llena, reporteros, académicos, sobrevivientes. Juliet estaba sentada en la parte de atrás, las manos dobladas, los ojos fijos. Traish estaba junto a ella. Rachel no había venido, pero había enviado una declaración. El presidente se ajustó las gafas. Señorita Kavanaugh, puede proceder. Jaime respiró hondo. Durante 36 años, Sarah Whitlock fue registrada como una persona desaparecida en Carolina del Norte. Su caso se enfrió en semanas, pero Sarah no había desaparecido. La habían silenciado. Abrió el expediente. La primera foto. Un dibujo infantil, un espejo, una mano extendiéndose desde la oscuridad. Esta investigación revela la existencia de una operación secreta de reprogramación psicológica llevada a cabo por una entidad privatizada conocida como la Iniciativa de Reforma Comportamental, BRI. Operaba en las sombras de los contratos federales durante los años 80 y principios de los 90. Miró a la audiencia. Usaron mujeres, niños, borraron identidades, instalaron reemplazos. Luego colocaron a estos sujetos reprogramados de nuevo en nuestras comunidades para observar el cumplimiento a lo largo del tiempo. Puso otra foto sobre la mesa, una habitación sin ventanas, una cama, un espejo. La mayoría de los nombres fueron cambiados, las historias reescritas, pero algunos recordaron. La voz de Jaime vaciló una vez, pero nunca rompió. Leía de la última cinta de Sarah. La luz no nos saca, nos devuelve a quienes éramos antes de que intentaran hacernos otra persona. Cerró el expediente. Sarah Whitlock arriesgó su vida para dejar esa luz encendida. Rachel la encontró. Juliet también. Puede que haya más. Hoy no estoy pidiendo condenas. Estoy pidiendo restauración, reconocimiento. Que estas mujeres dejen de ser susurros en archivos sellados. Silencio. Luego, el martillo golpeó. Este comité procederá con la divulgación pública inmediatamente, dijo el presidente. Afuera, las hojas de otoño se deslizaban por los escalones de mármol del Capitolio. El sol estaba bajo. El cielo, ardiendo en naranja detrás del monumento a Washington. Los reporteros se apresuraron. Jaime no se detuvo. Simplemente levantó una foto. Sarah Whitlock, en su bata floral, mirando a la cámara por última vez. Y dijo, ella dejó la luz encendida. Nosotros finalmente estamos mirando a donde nos llevó. Luego, dio la vuelta, su abrigo ondeando detrás de ella, y caminó hacia la luz.